Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer darles la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en la civilización más poderosa de Sudamérica antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI, el majestuoso Imperio Inca. Imagínense esto, una cultura que, sin el uso de la rueda, logró construir ciudades impresionantes en las nubes, carreteras imposibles a lo largo de acantilados y un sistema administrativo que funcionaba como un reloj. Prepárense, porque este será un recorrido fascinante por una historia llena de conquistas militares, ingeniería extrema y tradiciones tan fuertes que de hecho siguen vivas hasta el día de hoy. Y para asegurarnos de no dejar absolutamente ningún detalle en el tintero, esta es nuestra hoja de ruta. Arrancaremos con sus orígenes en los Andes y la gran expansión del Tahuantinsuyo. Luego, desglosaremos cómo funcionaba su sociedad, economía y agricultura. Después, nos maravillaremos con su religión, ciencia y arquitectura, para finalmente cerrar con su repentina caída y su enorme legado. Así que, arranquemos con la primera parte. Orígenes en los Andes. Vamos a situarnos en el extraordinario escenario donde nació este imperio. A ver, casi todo el mundo los conoce simplemente como los incas, ¿cierto? Pero el nombre real, el nombre original de este gran estado era Tahuantinsuyo. Esta es una palabra quechua que significa literalmente las 4 regiones unidas. Es un concepto brillante porque desde su mismísimo nombre ya nos estaban comunicando su visión del mundo. Tomar 4 territorios gigantescos y sumamente diversos y unificarlos bajo un solo poder central. Y hablando de territorios gigantescos, el escenario de esta historia es francamente asombroso. Estamos hablando de la cordillera de los Andes, un terreno con un clima brutal, alturas extremas y valles estrechos que abarcaba lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ahora, hay que ser justos, los incas no partieron de cero, para nada. Ellos heredaron y perfeccionaron conocimientos invaluables de culturas mucho más antiguas, como los Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Guari y Chimú. O sea, tomaron milenios de conocimiento andino sobre agricultura, metalurgia y construcción y lo llevaron al siguiente nivel. Pero claro, si les preguntaran a ellos cómo empezó todo, nos contarían una historia mucho más mística. Según sus propios mitos fundacionales, el mismísimo dios Sol, conocido como Inti, envió a la tierra a Manco Cápac y Mama Oclo. Ellos emergieron de las frías aguas del lago Titicaca con una misión clara: civilizar a los pueblos. Llevaban consigo una vara de oro y tenían la orden de fundar su capital exactamente donde esa vara se hundiera en la tierra sin ningún esfuerzo. Ese lugar elegido resultó ser Cusco, fundada por ahí del siglo XII, una ciudad que se convertiría literalmente en el ombligo de su mundo. Pasamos ahora a la sección 2, expansión del Tahuantinsuyo. Veamos cómo pasaron de ser una pequeña comunidad a un imperio continental. Si hay un nombre que tienen que recordar de esta historia, es Pachacútec. Su nombre significa el que transforma el mundo, y vaya que le hizo honor. Verán, al principio los incas estaban rodeados de pueblos enemigos, y cuando la cultura chanca atacó Cusco para aniquilarlos, parecía que todo estaba perdido. Pero Pachacútec tomó el mando, organizó una defensa heroica y los aplastó por completo. Esta victoria no fue solo una batalla ganada, fue el verdadero nacimiento del imperio. A partir de ahí, Pachacútec pisó el acelerador e inició una expansión masiva. ¿Y cómo lograron conquistar y controlar tanto territorio? Bueno, tenían una estrategia dual increíblemente astuta. Básicamente era ¿por las buenas o por las malas? Primero usaban la diplomacia, ofrecían protección, alimentos, infraestructura y alianzas estratégicas. Si un pueblo aceptaba, excelente. Pero si oponían resistencia, se enfrentaban a la maquinaria de guerra inca. Hablamos de ejércitos altamente disciplinados, equipados con lanzas, mazas, hondas y hachas, que no dudaban en usar la fuerza bruta para someter cualquier rebelión. Para mantener todo este inmenso territorio conectado, diseñaron el Capac Ñan. Imagínense una red de caminos de miles y miles de kilómetros atravesando desiertos, selvas y montañas altísimas, una verdadera obra maestra de la logística. Y por estos caminos transitaban los famosos chasquis. Esos eran corredores profesionales que funcionaban como un sistema de relevos humano. Corrían a toda velocidad transportando mensajes y paquetes de un extremo al otro del imperio en tiempos que hasta el día de hoy resultan difíciles de creer. Llegamos al punto número 3, sociedad, economía y agricultura. Vamos a detener un momento las conquistas para entender cómo vivían su día a día. Su sociedad era como una pirámide perfectamente estructurada. En la mismísima punta estaba el Sapa Inca, el gobernante absoluto, y a los ojos de su gente, el hijo vivo del sol. Debajo de él estaba la nobleza,
que solía ser su propia familia extendida. Ellos controlaban el ejército y la administración. Y en la base de todo, sosteniendo el peso del imperio, estaba el pueblo común, organizado en algo llamado el Ayu. El Ayu no era solo un grupo de vecinos, era una comunidad fuertemente unida por lazos familiares, donde se compartía la tierra, los recursos y sobre todo el trabajo colectivo. Era el corazón de la sociedad andina. Y para aprovechar todo ese poder colectivo humano, el Estado creó un sistema llamado la mita. Esto es clave para entender a los incas. La mita era un trabajo obligatorio por turnos. En lugar de pagarle impuestos al Estado con monedas, se le pagaba con sudor, con trabajo. Gracias a la mita, el imperio siempre tenía a su disposición una mano de obra gigantesca para construir fortalezas, abrir caminos, trabajar en las minas y cultivar las tierras del Estado. Y hablando de cultivar, lo que hicieron con la agricultura fue pura genialidad de supervivencia. Montañas empinadas, no hay problema. Tallaron las laderas creando los famosos andenes, unas terrazas de cultivo escalonadas que, combinadas con canales de riego súper precisos, transformaron montañas estériles en fábricas de comida. Ahí cultivaban papas, maíz, quinoa y muchísimo más. Y por supuesto no podemos olvidar a sus grandes aliados, las llamas y las alpacas. Estos animales eran fundamentales para el transporte en terrenos complicados, les daban lana para sus textiles y también eran usados en ceremonias religiosas. Fíjense en este detalle que a mí me parece alucinante. Era un imperio sin dinero, cero. No usaban monedas. ¿Cómo funcionaba su economía entonces? A través de la redistribución estatal. Todo el excedente que producían se guardaba en inmensos depósitos llamados cuilcas, repartidos por todo el imperio. Estaban llenos de comida, ropa, armas y herramientas. O sea, el Estado era como un inmenso seguro de vida. Si había una sequía terrible o una guerra, simplemente abrían las cuilcas y repartían los suministros para que nadie pasara hambre. Pasamos a la sección 4. Religión, ciencia y arquitectura. Veamos la mente y el alma de esta asombrosa cultura. Para los incas, la religión no era algo de un día a la semana, era el centro absoluto de sus vidas. Encabezando todo estaba Inti, el dios sol, pero no estaba solo. Tenían a Viracocha, el creador, a Mamaquilla, diosa de la luna, y a Iliapa, el dios del rayo y el trueno. Ahora, hay una deidad que tiene una importancia brutal y que nos resulta muy familiar porque se sigue venerando hoy en día, la Pachamama, la Madre Tierra, quien era la encargada de la fertilidad y de hacer crecer las cosechas. Y el cuartel general de toda esta espiritualidad era el Coricancha, en Cusco. Este no era un templo cualquiera. Según los cronistas de la época, sus paredes estaban literalmente forradas con láminas de oro macizo. Imagínense cómo brillaría bajo el sol andino. Aquí se hacían las ofrendas y las ceremonias más importantes. Y sí, tenemos que mencionarlo, también era el lugar de algunos sacrificios, incluso humanos en ocasiones muy extremas. Todo esto tenía un solo objetivo: calmar a los dioses y asegurar el orden del universo y las cosechas. En cuanto a ciencia y arte, eran maestros absolutos. Eran astrónomos súper precisos que alineaban todo con las estrellas, dominaban las plantas medicinales e incluso hacían cirugías complejas. Pero el invento más fascinante de todos son los quipus. Los incas no tenían escritura tradicional, no había libros. En su lugar usaban los quipus, unos complejos sistemas de cuerdas de colores y nudos. Con esto llevaban censos, inventarios y hasta registros históricos. Era básicamente una base de datos portátil hecha de hilos. Ahora, si hablamos de su legado más visible, tenemos que hablar de su arquitectura. Es imposible no maravillarse con lugares como la fortaleza de Sacsayhuamán. Estamos hablando de bloques de piedra gigantescos, algunos de decenas de toneladas, que encajan con una perfección tan milimétrica que ni siquiera una hoja de papel entra entre ellos. Y por supuesto, Machu Picchu, una ciudadela monumental construida en lo más alto de una montaña. Funcionaba como retiro real o centro religioso y estaba tan bien escondida que los españoles jamás la encontraron durante la época de la conquista. Y así llegamos a nuestra última sección, Caída y legado inca, la etapa final de este coloso sudamericano. Dicen que los grandes imperios caen desde adentro, y aquí tenemos el ejemplo perfecto. Antes de que los europeos siquiera fueran un problema, el imperio se desangró en una brutal guerra civil. Dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, se enfrentaron a muerte por el trono. Atahualpa finalmente ganó, sí, pero a un costo devastador. El imperio quedó exhausto, el ejército debilitado, la nobleza dividida y la lealtad del pueblo fracturada. Fue literalmente el peor momento posible para recibir visitas inesperadas. Y esas visitas llegaron en 1532, lideradas por Francisco Pizarro.
Los españoles eran pocos, pero traían caballos, armas de acero y de fuego, y lo más letal, enfermedades europeas que diezmaron a la población. Además, supieron aprovechar la división interna y se aliaron con los pueblos indígenas resentidos con el dominio inca. En una emboscada en Cajamarca, capturaron a Atahualpa. A pesar de que él pagó un rescate legendario llenando cuartos de oro y plata, lo ejecutaron igual. Tras esto, el imperio colapsó rápido, aunque un grupo de valientes rebeldes incas logró resistir en las montañas de Vilcabamba durante décadas, hasta que cayeron finalmente en 1572. Pero, y esto es importantísimo, la historia no termina ahí. El Estado inca pudo haber caído, pero su cultura sobrevivió de forma espectacular. No desaparecieron sin más. Hoy, millones de personas en los Andes siguen hablando quechua. Las técnicas agrícolas de los andenes se siguen usando todos los días, y las grandes festividades indígenas donde se celebra y agradece a la Pachamama están más vivas que nunca, demostrando que sus raíces son inquebrantables. Lo que nos deja con una reflexión final brutal. Analicen todo lo que hemos visto: arquitectura colosal, adaptación extrema al medio ambiente, ingeniería logística impecable y un sistema económico único en la historia antigua. ¿Cómo es posible que un imperio que duró poco más de un siglo en su máxima expresión lograra dejar una huella tan profunda y eterna en el continente americano? Es un testamento del ingenio humano que nos sigue asombrando. Ha sido un gusto enorme guiarlos por esta historia hoy. Nos vemos en nuestro próximo análisis.